Hola iglesia, bienvenidos, pongámonos de pie, vamos a alabar al Señor. Démosle un grito de júbilo a Él. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Cántalo conmigo. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Mueve tus manos y dile: sí, Señor, amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Estando atribulado, pero nunca derrotado, y perseguido ese hoy. Maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy. En su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Y vas a levantarte, vas a ponerte de pie con tu familia y vas a declarar que la tristeza, que la vergüenza, la enfermedad, el dolor se van de tu vida en este día. Y vas a declarar que viene el gozo de la salvación de Dios, que viene esa promesa sobre ti, que viene el regocijo de Dios. El río de Dios hoy fluye sobre tu familia. Así que levántate y canta conmigo y despierta a todo el que esté a tu lado. Despierta, hay gozo aquí, despierta. 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 Dile: sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Sí, Señor, amén. Dile: sí, Señor. Sí, Señor, amén. Sí, Señor, amén. Sí, Señor, amén. Amén. Vamos a declarar el nombre de Jesús en nuestra familia, iglesia. Vamos a declarar que en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó, hoy somos más que vencedores. Vamos a cantarle todos. Oh, 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 dilo. Oh, 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 oh.
nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverá, Cristo estás aquí. Él lleva tus cargas, dilo, lleva nuestras cargas, nos libra del mal, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverá, Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Oh.
Levantamos tu nombre, Señor. Levanta tus manos, iglesia, y adórale a Él. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. El centro eres solo tú. El centro eres solo tú. El centro de mi vida sé. El centro de mi vida sé. Jesús. El centro de mi vida sé, Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. Tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú. Si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú. Si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú. Eres tú. Cristo. Mi vida eres tú. Si mi vida eres tú. Te pedimos el centro de tu iglesia, sé Jesús. El centro de tu iglesia, sé Jesús. Toda rodilla se doblará y toda lengua te confesará. Cristo, Cristo, dile su nombre. Cristo. Hay poder en el nombre, sanidad.
Que tu voz se escuche en el cielo. Cristo sea el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. Solo tú. Eres nuestro centro, razón de vivir. De mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo sea el tú centro. eres el centro. Mi vida eres Tú eres nuestra vida mi vida. y hoy te lo decimos. Hoy te canta tu iglesia, te dice: de mi ser hasta el cielo, ven y toma el control. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. Mi ser hasta el cielo. Y así como decía el salmista, Mi vida espero al Señor, espero al Señor con toda mi alma, porque en su palabra he puesto mi esperanza. Señor, te espero con toda mi alma, porque en ti he puesto mi esperanza, en ti he puesto mi confianza, en ti he descansado y no pararé, Señor, hasta ser de mi centro. Eres tú lo más importante. Hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. Santo eres tú, Rey de gloria. Te alabamos, te exaltamos a ti en esta hora, Padre. Toda la gloria, la honra, la alabanza sean para ti, precioso Rey. Estamos aquí, Señor, porque te amamos y queremos exaltar tu nombre, Señor, porque queremos, Padre, entronarte a ti, Señor, Padre, con adoración, con exaltación, con toda gloria, con toda honra, con toda alabanza, porque solo tú eres digno de alabanza, de adoración, de exaltación, Señor. Gracias, Padre eterno. Te alabamos y te glorificamos a ti en el nombre de Jesús. Iglesia, Dios les bendiga una vez más. Nos sentimos honrados por el derecho que ustedes nos permiten tener, estar hoy en sus hogares, dándole alabanza, adoración a nuestro Rey. Y como ya sabemos, hoy es un día de celebración para nosotros, la Iglesia Filadelfia, aquí en Acacías. Queremos tomar la Santa Cena hoy, celebrar, hacer la conmemoración de la Santa Cena en esta hora. Y antes de pasar allí, quiero leer un pasaje de la palabra muy hermoso
que nos lleva a reflexionar sobre el perdón de nuestros pecados. Está en Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 10, y dice lo siguiente: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que no tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. La palabra del Señor nos alienta a entender que somos pecadores, pero que Él ya perdonó nuestros pecados si los hemos confesado, si hemos declarado que Él ya nos limpió a través de su sacrificio, derramando su sangre allí en la cruz del Calvario. Dice claramente, si decimos que no tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, con Él está en luz. Como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hoy conmemoramos una vez más el sacrificio del Señor Jesucristo a través de lo que Él estableció, que es el pan que representa su cuerpo y la copa que representa su sangre. Dice que Él fue molido allí en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados y darnos vida eterna. Yo hoy en esa dirección quiero que cada uno de ustedes como familia se tomen un momentico de reflexión y si hay algo que confesar al Señor, como lo acabo de leer, pídale perdón al Señor por sus pecados, por sus ofensas, y ponte a cuentas a Él con Él. La palabra del Señor dice que aunque nuestros pecados sean como rojos como el carmesí, Él los dejará como blanca lana. Y es el momento de pedirle perdón al Señor y entrar en comunión con Él y decirle: Señor, tú sabes que somos pecadores, que nos equivocamos, pero queremos estar a cuentas contigo, Señor. Hoy confesamos, Padre amado, que te necesitamos más que nunca, que necesitamos de tu amor, que necesitamos de tu misericordia, que necesitamos de ti, Señor Padre eterno. Límpianos de toda nuestra maldad en esta hora, Rey de Gloria. Haznos aceptos delante de ti, Padre amado, para estar en comunión contigo, Señor, y con todos nuestros hermanos, donde quiera que estén en este momento, Señor. Bendecimos la iglesia en general en esta hora, Señor. La palabra del Señor dice de la siguiente manera en 1 Corintios 11:23, y dice: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gloria al Señor. Entonces, hoy queremos anunciar una vez más que nuestro Señor muy pronto va a venir a llevar a su iglesia a estar en una comunión ya presencial con Él allá en el trono de la gracia de Él, en su santo reino. Y en acción de eso tomamos hoy el pan, como dice la palabra, que tomó pan y lo partió. Y queremos estar en esa comunión hoy como iglesia y como familia, especialmente que estamos en casa. Dice que Él tomó pan, lo partió y dio gracias. Y al mismo tiempo tomó
la copa y dando gracias por todas las cosas que él había experimentado y por ese privilegio que él podía compartirlo en esa noche con sus discípulos. Agradeció y enseñó a sus discípulos humildad, enseñó amor, enseñó compasión, enseñó perdón. Y hoy queremos, en el nombre del Señor Jesucristo, en acción de gracias a Él, también bendecir estos alimentos. Señor, te doy gloria a ti, Señor, y bendecimos el pan y la copa, Señor, en esta hora, dándote gracias a ti por este privilegio que tú nos das de poderlos tomar, Señor, para bendición de nuestras vidas y para anunciar tu pronta venida. La tomamos en acción de gracias a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomarlo con su familia en toda libertad. Ya el Señor te ha hablado a través de la carta de Juan, que Él ya perdonó tus pecados, Él ya perdonó toda tu maldad. Y en acción de gracias, Él nos permite tomar estos elementos. Puede hacerlo con plena libertad. Gloria a Dios, gloria al Señor. Santo eres tú, mi Señor. Te alabamos y te glorificamos a ti, Padre eterno. Vamos a entrar a la enseñanza en esta hora, pero hoy tenemos un servicio muy especial. Queremos dedicarle este tiempo. Hoy sabemos que celebran a nivel mundial, a nivel nacional, el Día de la Madre. Por eso tenemos un invitado especial hoy. Quisimos dejar que uno de nuestros líderes jóvenes dieran la dedicatoria a las mamitas hoy, ya muchas mujeres que son madres y que tienen hijos y queremos que el mensaje sea para ellas, especialmente en este domingo. Hoy queremos glorificar y exaltar el nombre del Señor por cada una de nuestras mamitas. Las bendecimos hoy. Yo desato una palabra de vida para ellas en esta hora y declaro que hoy es un día extraordinariamente especial para todos nosotros, porque cada uno de nosotros nacimos de una mamita, somos el fruto del amor de una pareja y nos dio vida a través del vientre de una mujer. Por eso hoy queremos dedicarle ese tiempo a todas las mamitas y darles un abrazo desde la distancia, un beso muy especial en sus mejillas, en su corazón. Que Dios las bendiga y las guarde. Vamos a permitir que Juan David hoy nos dé la disertación de la palabra y lo que Dios haya puesto en su corazón para las mamitas de todas partes. Dios les bendiga. Hola iglesia, ¿cómo están? Pues espero que estén bien allá en sus casas. Así como lo decía el pastor, entonces el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de las madres, de las mujeres. Y vamos a hablar acerca de cómo una mujer, como una mamá, puede ser la líder espiritual de una casa, de un hogar en ciertas circunstancias. Y cómo en la palabra hay precedentes de esto. El título de la predicación de hoy es la mamá, la madre, como el líder espiritual del hogar. Entonces, para poder entender un poco esto, vamos a referirnos en la palabra cómo es el diseño que Dios hizo para una familia. Entonces, vamos a Génesis capítulo 1, versículos 27 al 28. Entonces dice así: así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Entonces Dios creó como la semilla de la familia, que es un hombre y una mujer que se unen para procrear, tener hijos y formar una familia, que es como una pequeña comunidad. Y además de eso les da una misión, como un trabajo, y les dice que gobiernen sobre la tierra, que reinen sobre los peces, las aves y todos los animales. Les da como un trabajo.
Entonces la familia ya tiene una constitución específica y una función específica. Bueno, además Dios les ordenó que permanecieran juntos como familia, que mantuvieran esa unidad. Eso lo vemos en Efesios 5:31. Como dicen las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Entonces el papá y la mamá, o bueno, el hombre y la mujer se unen, se olvidan como de su familia anterior, por decirlo de alguna forma, y comienzan a ver su familia como este nuevo grupo, esta nueva comunidad de esa pareja que se juntó. Y Dios le dio un rol a cada uno de los dos. O sea, el papá tiene que hacer estas cosas, el hombre tiene que hacer estas cosas dentro de la familia y la mamá tiene que hacer estas otras. Porque él sabía que debían complementarse. La palabra dice que el Señor pensó, no es bueno que el hombre esté solo, sino que necesita una ayuda idónea, porque el hombre no alcanzaba a hacer todo, no podía hacerlo todo por su personalidad, pues por su naturaleza, y necesitaba de otra persona, de otro ser que fuera diferente. Entonces, vamos a Efesios 5, versículos 22 al 26. Dice, para las esposas, eso significa, sométanse cada una a su marido como al Señor. Porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera, la esposa debe someterse en todo a su marido. Para los maridos, eso significa, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia, a lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Entonces aquí vemos que no solo Dios les da unos roles, sino que da una estructura. El Señor aquí como que lo que está diciendo es, bueno, yo tengo esta familia, pero a mí el que me va a responder por esa familia es usted, varón, pues hombre. Entonces a él lo pone como directo responsable ante él. Por lo tanto, el hombre tiene que asumir una posición de autoridad dentro del hogar para verificar que dentro del hogar todo está sucediendo como Dios quiere que suceda, porque él es el que le va a rendir cuentas a Dios más adelante. Y le dice a la mujer que se sujete a este varón, porque él sabe que le va a pedir cuentas a él. Y que la mujer debe sujetarse a él para que el hogar vaya en una misma dirección, ya que el varón va a ser la cabeza de ese hogar, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Y si la mujer se somete, y eso quiere decir que tiene en cuenta y respeta las opiniones y las ideas y la visión de su esposo, entonces el hogar va a ir en el camino correcto, en la dirección adecuada, pues si tienen a Dios en primer lugar. Sí, este es el diseño que Dios tiene para la familia, para las parejas, para el núcleo de la sociedad. Sin embargo, cuando el pecado entró al mundo, entró a la humanidad, el plan se pervirtió y la familia como grupo se corrompió. Es decir, la estructura que Dios había creado se corrompió. Entonces ahora tenemos todo tipo de familias disfuncionales en las que o no hay papá, o no hay mamá, o se separan y se quiebra la familia, o pasan diversas cosas. Entonces, en este caso, vamos a hablar solamente de uno de esos tipos de familia disfuncional, y es cuando el hombre está ausente, o cuando el hombre no asume su responsabilidad como líder del hogar y como autoridad espiritual, económica y emocional dentro del hogar. Entonces, hay muchas causas por las que el hombre de la casa puede estar ausente. No necesariamente tiene que estar ausente físicamente únicamente, sino que hay otras maneras en las que el hombre puede estar ausente a pesar de vivir en el hogar o pues en la casa en donde vive la familia. Primero, mucho trabajo. De pronto el hombre cree que su única labor en la casa es trabajar para llevar el dinero a la casa y pues se le olvida que tiene una familia, que tiene que estar pendiente de ellas, etc. Y lo único que hace en su vida es trabajar, estar en el trabajo, pensar en las cosas del trabajo y no en las otras áreas de su familia. Es decir, es muy fuerte en el área económica, pero en las otras áreas tiene falencias. El siguiente tipo como de familia, o la siguiente situación, el número 2, es cuando el hombre no cree en Dios. Esto es muy común y es cuando en un hogar la esposa o los niños o los hijos creen en Dios, o alguien del hogar cree en Dios, pero el varón no cree en Dios. Entonces la familia tiene una disfuncionalidad en su área espiritual, no hay una dirección espiritual.
La siguiente es cuando hay muchas distracciones, algo así como cuando estábamos viendo lo de mucho trabajo. Número 3, muchas distracciones. Y es cuando el hombre, a pesar de conocer a Dios, se preocupa más por las cosas terrenales. De pronto se preocupa además porque falta dinero o porque vienen situaciones complicadas y en vez de buscar al Señor o buscar el consuelo en el Señor, comienza a buscar la manera de resolverlo en sus propias fuerzas. Y esto hace que se distraiga o que busque alivianar esa carga emocional y psicológica en cosas que no tienen nada que ver con Dios, ni con su familia. Eso también lo lleva a distanciarse socialmente de los demás miembros de su familia. Por ejemplo, la televisión, juegos de mesa o bueno, cualquier tipo de juegos, videojuegos, novelas, deportes. De pronto, pues hacer deporte es algo muy saludable, pero cuando hago tanto deporte que todo el tiempo, si no estoy trabajando, estoy afuera en la calle jugando algo, en vez de dedicarle tiempo a mi familia, también estoy cometiendo un error. O el internet, que son como de las cosas que más distraen, y a veces esas distracciones nos encaminan a alejarnos de Dios, a quebrar nuestra relación con Dios como hombres, llegando a caer en cosas como la inmoralidad sexual, el alcohol o las drogas. Entonces, esas muchas distracciones también son causa de que el hombre esté ausente en su familia en una u otra área. Las siguientes ya son las más graves. Número 4 es el abandono, y es cuando el hombre no solo no está presente emocional y económicamente, sino que tampoco lo está físicamente, porque en determinado momento decidió abandonar el hogar, decidió irse por una u otra razón. Entonces quedan solos su esposa y sus hijos completamente desprotegidos. El siguiente es el divorcio, que es muy parecido, pero es cuando eso sucede por un acuerdo entre las dos partes. Entonces, algo pasa en la relación entre el hombre y la mujer que se quiebra y llegan al acuerdo de separarse de manera permanente. Obviamente esto está mal, o pues a Dios no le gusta. La Biblia dice que el Señor aborrece el divorcio. Entonces, este es otro tipo de ausencia del hombre. Y la última, que es como la más radical, es cuando el esposo muere. Muere de pronto a una edad temprana, dejando sola a su familia y a sus hijos en unas edades tempranas en las que todavía lo necesitaban muchísimo. Entonces, cuando cualquiera de estas cosas pasan, de las anteriores que acabamos de leer, hay un vacío en la familia y hay una sensación como de orfandad, porque el Señor diseñó la familia de cierta manera en la que debe haber un hombre que dirija esa familia, que es como si fuera un barco, necesita un capitán. Ahora, ese capitán no está y la familia va un poco sin rumbo. Entonces, ¿qué pasa cuando esto sucede? Y es de cierta manera irremediable en el corto plazo o incluso en el largo plazo, como en el caso de la muerte del hombre. Entonces, el Señor tiene un precedente en la Biblia de cuando las mujeres asumen un rol de responsabilidad delante de Él y asumen un rol de liderazgo dentro del hogar o dentro de la sociedad a distintos niveles, en distintas áreas, como es el caso de Débora. Entonces, Débora es una mujer que fue reconocida como una de los jueces, es una jueza, pues, y también era llamada una profetisa, entre otras cosas. Era una mujer que era muy astuta y era como muy aguda de pensamiento. De hecho, su nombre significa abeja en el hebreo original. Entonces, la historia de Débora se encuentra en el capítulo número 4 y número 5 del libro de Jueces. Básicamente la historia es la siguiente. Durante la época de los jueces, el pueblo de Israel no tenía un rey como tal, sino que eran como unos líderes que surgían de cuando en cuando y les ayudaban a permanecer en la ley que el Señor les había entregado. Pero a veces el pueblo se olvidaba de la ley y comenzaban a hacer cosas que no agradaban al Señor. Entonces el Señor los entregaba en las manos de sus enemigos para que los atormentaran. En este caso, ellos habían caído en las manos de un rey cananeo que se llamaba Javín y los oprimió durante 20 años. Entonces, cuando ya estaban, el pueblo de Israel estaba cansado de ser oprimido por este rey, comenzaron a clamar al Señor para que los liberara y el Señor escuchó su oración. Entonces el Señor le dice a Débora, que era como una profetisa, le da un mensaje y le dice: ve y busca a Barak, a un hombre que se llamaba Barak, y le dijo: ve y lo buscas y le dices que tiene que ir, juntar un pueblo, tiene que juntar unos soldados y plantarle la cara a este rey Javín.
porque yo lo voy a entregar en sus manos. Entonces el Señor le da una promesa a este hombre que se llama Barak y le dice, ve, reúne al ejército y lucha contra el rey Jabín porque yo lo voy a entregar en tus manos. Sin embargo, cuando Barak escucha el mensaje de Débora, le dice, yo solamente voy si tú vas. Es decir, en ese caso Barak tal vez sintió temor, tal vez se sintió como que no, de pronto era mucho para él. Y como reconoció en Débora una mujer de autoridad, le dijo, pero vaya usted conmigo, porque es que, ¿sí me entiende? Entonces Débora en el versículo 9 de Jueces 4 le dice así, muy bien, dijo ella, voy a ir contigo, pero tú no recibirás honra en esta misión, porque la victoria del Señor sobre Sísara quedará en manos de una mujer. Así que Débora fue con Barak a Cedes. Entonces Sísara es el comandante del ejército enemigo, por eso está ese nombre ahí. Entonces Débora le dio un mensaje de parte de Dios a Barak. Él fue escogido por Dios para realizar una tarea, sin embargo no la quiso realizar como Dios se lo dijo, porque tal vez tuvo temor o no sé. Entonces Débora le dijo, está bien, pero ya no va a ser tuya la honra que viene de parte de Dios por esta tarea, sino que ahora la victoria va a quedar en las manos de una mujer. Y aunque no hablaba de ella misma fue con Barak a asistirlo en su lucha contra el rey Jabín. Entonces esto es algo que yo creo que Dios le dice a esas mujeres que están siendo las líderes de sus hogares, a esas mamás que están siendo las líderes de sus hogares por diversas situaciones, y es esa honra que el Señor, que viene de parte del Señor, esa alabanza, por decirlo así, que viene de parte del Señor para aquel que cumple su tarea, ahora es para ti, mamá, porque tú sí decidiste hacer cumplir la tarea que había que cumplir con tus hijos, y aunque tal vez no fuiste diseñada para ser como un papá, sí le puedes enseñar a tus hijos a reconocer a Dios como ese papá que tal vez no está o que tal vez medio está. Entonces el Señor está viendo tu esfuerzo, a pesar de que haya muchas adversidades, y no es fácil porque definitivamente no fuiste diseñada para estar sola en esa tarea, pero Él te dará la fuerza y te honrará por eso que estás haciendo, así como el Señor dio la honra a esta mujer que vamos a ver más adelante, que al final fue la que dio la victoria final sobre el ejército enemigo. Entonces había una mujer que se llamaba Jael en la historia, que vivía por un camino cerca a donde fue el lugar de la batalla. Y después de que fue la batalla, el Señor, tal como lo prometió, entregó a los enemigos en manos de los israelitas, y el capitán Sísara, que era el comandante del ejército enemigo, salió huyendo. Y cuando de pronto vio una carpa y una mujer, Jael, salió a recibirlo y le dijo, tal vez usted está cansado, venga y descansa. Y él le pidió agua, ella le dio un vaso de leche, y él se recostó y se quedó dormido, supongo que estaba cansado por la lucha, y Jael aprovechó como el descuido de él, como que bajó la guardia y cogió como una estaca y se la clavó en la cabeza y lo dejó clavado en el piso. Es decir, ella fue la que terminó con la vida de este hombre, lo que es lo mismo a que selló la victoria del pueblo de Israel sobre estos enemigos cananeos. Y después de esa batalla, el pueblo de Israel siguió luchando con ellos hasta que los dominaron por completo, dice más adelante. Así que la victoria de esta batalla, de esta guerra, fue sellada en las manos de una mujer, tal como lo profetizó Débora en el versículo 9. Entonces, ahora vamos a ver unas características de Débora que son dignas de imitar para las mujeres modernas que están siendo las responsables de su hogar. Primero que todo, era una mujer valiente. Ella no temió para nada plantarle cara al enemigo. De hecho, cuando Barak le dijo, yo tengo como vaina, yo tengo como cosa, mejor vaya usted conmigo, ella le dijo, bueno, yo voy. De una vez le dijo, listo, vamos, porque ella sabía que la palabra de Dios se tenía que cumplir. Era valiente, no temía cumplir la palabra de Dios. Además, era una mujer, número 2, que tenía una relación estrecha con Dios. En la Biblia dice que ella era una profetisa, que era además una jueza, es decir, era reconocida por el pueblo como una mujer sabia porque le llevaban sus asuntos a ella para que les ayudara a resolverlos. Entonces, Débora era profetisa y jueza, es decir, era sabia, y además tenía una estrecha relación con Dios que le permitía comunicarse con Él y le daba gracia delante de Él para que le diera sus mensajes. En Proverbios 31, versículos 16 al 17 y luego versículos 25 al 27, vemos unas características de una mujer virtuosa que es sabia. Por ejemplo,
los 16 al 17 dice, va a inspeccionar un campo y lo compra, y con sus ganancias planta un viñedo. Ella es fuerte y llena de energía y es muy trabajadora. Entonces Débora era esta clase de mujer. Ella no se quedaba como pensando a ver qué hago. No, ella sabía cómo hacer las cosas y no esperaba que nadie las hiciera por ellas cuando sabía que nadie más lo podía hacer. En los versículos 25 al 27 dice, está vestida de fortaleza y dignidad y se ríe sin temor al futuro. Cuando habla, sus palabras son sabias y da órdenes con bondad. Está atenta a todo lo que ocurre en su hogar y no sufre las consecuencias de la pereza. Esta es la clase de mujer virtuosa que era Débora. ¿Por qué? Porque era reconocida por los demás como una mujer sabia. Ella se reía sin temor al futuro, como dice este versículo, porque sabía que el futuro dependía de Dios, no estaba en las fuerzas de ella, estaba en las fuerzas de Dios. Entonces, eso hacía que ella fuera una mujer sabia, y como dice aquí también, hablaba de sus palabras, eran sabias, daba órdenes con bondad, con sabiduría. No era como que fuera una mujer autoritaria, que todo el mundo tenía que hacerle caso, porque si no, mejor dicho, era una mujer sabia que era bondadosa para mandar. Sin embargo, mandaba porque el Señor le había dado esa autoridad. El número 3 vemos que era una mujer que se dejaba usar por Dios para inspirar y alentar al pueblo, tal como lo hizo con Barak. Ya le dijo, ve que el Señor va a entregar a ese ejército en tus manos. Y aun cuando Barak no quiso ir solo, ella le dijo, está bien, yo voy con usted, pero vamos. Ella inspiraba a los demás con su propia fortaleza, inspiraba esa fuerza que ella tenía en los demás, para que los demás, y esa confianza que ella tenía en el Señor, la inspiraba en los demás con sus palabras y con su manera de vivir. Número 4, es muy importante, era rápida para obedecer los mandatos de parte del Señor. Cuando Barak le dijo, yo voy solo si va usted, ella no se quedó pensando, uy, pero si voy o no voy. Yo creo que ella pensó, listo, pues yo voy, porque si usted no quiere ir solo, pues yo voy, no importa. Pero la palabra de Dios se tiene que cumplir, porque el Señor fue el que dio la orden, no fui yo, no fue Débora, no fue otro personaje, sino que fue directamente el Señor. Entonces ella decidió obedecer sin importar quién fuera el que cumpliera como tal la orden. Ella sabía que la palabra se tenía que cumplir y la obedecía. Era rápida, ya no titubeaba a la hora que el Señor le decía, como tienes que hacer tal cosa. Ya, uy, ¿será que sí? No, de pronto. Ella lo hacía de una vez, sin titubear. Y número 5, era una mujer adoradora. Todo el capítulo 5 del libro de Jueces contiene un canto que ella compuso y que pues cantó en el momento en el que Dios le dio la victoria al pueblo de Israel sobre el rey Jabín. Era una mujer que tenía una estrecha relación con Dios, por lo tanto sabía cómo llegar al corazón del Señor, cómo exaltarlo, cómo adorarlo. Conocía las proezas del Señor, conocía todo lo que el Señor había hecho y por eso fue capaz de componer un cántico aún después de la batalla. Cuando el Señor le dio la victoria, ella sabía que lo que tenía que hacer era adorar al Señor, alabarlo por lo que había hecho y reconocer su grandeza. Por lo tanto, era una mujer adoradora y una mujer que alababa constantemente. Y esto no fue solamente por la victoria, yo creo que ella era una mujer cuyo hábito era la adoración. Por eso tenía una relación tan estrecha con el Señor. Entonces vemos aquí unas características de una mujer que es virtuosa, de una mujer que es sabia, que es líder, que sabe dirigir, que sabe mandar, que sabe tener autoridad con sabiduría, con bondad, con cariño. Y además, lo más importante, tiene una estrecha relación con Dios. Su confianza está puesta en Dios. No confía en la fuerza de los ejércitos, pues, de los hombres, en la fuerza humana. Sabe que la fuerza en la que debe confiar es en la del Señor. Entonces, ahora vamos a ver unas características o unas situaciones en las que nos podemos encontrar, bueno, se pueden encontrar las mamás que están solas o parcialmente solas en su hogar. Entonces, tal vez qué hacer cuando el esposo está físicamente, el hombre está ahí en la casa, vive con ustedes, cumple algunos de los roles, pero no todos. Tal vez su corazón no está alineado con lo que tiene que estar según la palabra, o su espíritu, o su mente, o su manera de ser tal vez no ha sido completamente purificado, pues limada por Dios. Entonces, primero, Dios escucha las oraciones de las mujeres. Por ejemplo, cuando Esther, la reina Esther, se dio cuenta que el rey Jerjes había hecho un decreto para aniquilar al pueblo de Israel por consejo de un enemigo del pueblo de Israel, ella se enteró de eso, sintió dolor,
habló con un amigo que tenía que se llamaba Mardoqueo y decidió meterse a ayunar. Durante 3 días ayunó y convocó un ayuno a sus consejeros y al pueblo que estaba con ella para que el Señor respondiera y salvara al pueblo de Israel, y efectivamente así fue. Al final, el pueblo de Israel se pudo defender y dominó a sus enemigos que estaban buscando destruirlos, y aquel que se había levantado como ese adversario en contra del pueblo de Israel también fue destruido en la misma situación que él había buscado destruir al pueblo de Israel. Entonces, una mujer de oración, una mujer que está parcialmente sola o sola en su hogar necesita más que nadie, más de lo normal, ser una mujer de oración, porque debe estar en comunión con Dios y debe saber que los retos que le esperan a ser una mujer que está en liderazgo de su hogar solo los puede resolver en comunión con Dios. Siguiente. Tal vez el esposo está presente y es esa clase de esposo que cumple su labor como proveedor económico, es decir, él da el dinero, él provee para el alimento, para las cosas, pero solo es eso. No está pendiente de las emociones de su esposa o de sus hijos, no está pendiente de la vida espiritual de su esposa o de sus hijos. Entonces, ¿qué debería hacer una mujer? Debería orar por él, para que se vuelva su responsabilidad completa, para que se encuentre con el Señor y pueda ser confrontado con la palabra y encontrar cuál es esa responsabilidad y cómo cumplirla. Es importante que la oración sea lo primero, porque a veces queremos cambiar a las personas con nuestras palabras, pero es muy complicado cambiar a alguien con las palabras. Es más efectivo, muchísimo más efectivo y menos traumático cambiar a alguien a través de la oración, porque es la obra del Espíritu Santo, no la mía. No es mi sabiduría, es la sabiduría de Dios la que actúa. Siguiente. Dios anhela que los hogares estén completos, sin disfuncionalidades, y que además le sirvan así, completos, en conjunto, que las familias completas, unidas, le sirvan a Él. Y en ese caso, cuando su esposo no es cristiano, hay que orar por él para que conozca al Señor. Y de manera paralela hay que ser un ejemplo de quién es Dios en la casa, porque a veces cuando el esposo no es cristiano es un esposo que lastima, que hiere a su esposa, a sus hijos, y eso hace que sea muy difícil mantener como ese carácter firme de amor hacia él, de ese ejemplo de cristiandad hacia él. Es muy complicado tal vez mantener como la otra mejilla, como dice la palabra, para mostrar a Cristo. Y en ocasiones el hogar, el hombre, pues al no conocer a Dios y está tan lleno de situaciones negativas que llega a destruir su propia familia porque pasa a los límites de la violencia y destruye su hogar. Sin embargo, quiero que veamos algo que está aquí en Romanos 12, versículos 19 al 21. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las Escrituras: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Entonces, pues no quiere decir que su esposo sea su enemigo porque no es cristiano o algo así. Quiere decir que cuando su esposo tenga actitudes en su contra, que la lastimen, que la hieren, trate de fortalecer su relación con Dios para no ver eso como tal, sino ver a su esposo como Cristo lo ve. Cristo nos ve a todos con sus ojos de amor. Cuando Él murió en la cruz por nosotros, estaba siendo consciente de todo el pecado que había en nosotros, de toda la maldad, de toda la inmundicia, pues la iniquidad que había en nosotros. Sin embargo, Él nos amó a pesar de eso, porque nos vio a través de su amor inagotable y sabía que si accedíamos a su sacrificio y nos acercábamos a Él, íbamos a ser completamente transformados por su poder y por su obra. Entonces, así como Dios murió por mí, murió por usted que me está escuchando, Él también murió por ese esposo que no lo conoce todavía o que lo conoció y ya ahorita no está siendo consciente de la presencia de Dios, o que antes lo conoció y ahora le dio igual y se fue del lado del Señor. Si usted es esa mujer a la que le está pasando esta situación, ore mucho por su esposo y trate de ser un ejemplo completamente de la clase de mujer que Dios anhela que usted sea, para que su esposo pueda reconocer al Señor a través de su vida.
Es muy importante ser una mujer que perdona rápido, que obvia las ofensas de su esposo, que obvia como las heridas que se causan y perdona rápido. Y esto es algo que solamente se puede lograr con una relación profunda con Dios. Una relación que está muy, muy, muy estrecha con el Señor. Y cuando el Espíritu Santo está muy avivado en nuestros corazones. Porque de otra manera va a ser en nuestras fuerzas. Y en nuestras fuerzas definitivamente no podemos perdonar rápido. Al contrario, nos resentimos rápido. Es por eso que es necesario que todo el mundo tenga una relación muy profunda con Dios. Pero si en su caso usted es esa mamá que está sola en su hogar, dirigiendo su hogar, siendo como la capitana de su hogar, tratando de suplir una necesidad que dejó un hombre por alguna razón, su relación con Dios tiene que ser la más estrecha de todas, porque necesita de eso, para que las heridas que hay en su corazón por esa situación se puedan sanar y para que no sean transmitidas a sus hijos o a las personas que la rodean, y para que esas necesidades emocionales sin resolver por causa de este abandono de su esposo o de ese hombre que la dejó no sean llenadas por cosas que no las pueden llenar, sino que sean llenadas y sanadas por Dios. Entonces es muy importante que tengamos una comunión íntima con el Espíritu Santo. Entonces, eso es cuando el esposo está físicamente, pero tiene actitudes negativas o no está, como que su mente no está en el hogar o su corazón no está en el hogar. Ahora, ¿qué podemos hacer en el caso de las mujeres que están completamente solas? Ya sea porque se divorciaron o su esposo o el papá de los niños las abandonó o murió. Entonces, primero que todo, si usted tiene hijos, si es una mamita, debe enseñarle a sus hijos las bondades de Dios como padre y explicarles cómo nada ni nadie más puede llenar ese vacío que su papá dejó en el corazón de los niños o de sus hijos. Nada ni nadie puede llenar el corazón de esos niños como papá, sino Dios. Y seguramente ellos van a tratar de llenarlo con otras cosas si no se relacionan con Dios, pero es preciso que usted, mamita, les enseñe cómo buscar a Dios como papá. Porque a veces hay niños que, por ejemplo, en el caso de los niños que sufrieron un proceso de divorcio de sus papás, ellos a veces culpan a sus papás o se sienten ofendidos o heridos en contra de sus papás porque sienten que no fueron suficientes para ellos o sienten que tal vez fue su culpa que sus papás se separaran por diversas razones. Y por eso, cuando se tratan de relacionar con Dios Padre, no lo pueden hacer fácilmente, porque reconocen en Dios erróneamente esa figura de un papá abandonador, violento o odioso. Entonces es importante que a pesar de la situación, podamos enseñar a esos hijos, a esos niños, a reconocer a Dios como papá, porque solo Dios puede ser el papá de esos niños en esa situación. Debes entender, mamá número 2, que por más que quieras llenar el hueco del papá, por más que quieras ser el padre de los niños también, no se puede. Porque no fuiste diseñada para ser un papá, fuiste diseñada para ser una mamá, que es diferente. Sin embargo, como les estaba diciendo, puedes enseñar a tus hijos que Dios es el mejor papá que pueden encontrar, como dice en el Salmo 27, versículo 10. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. El Señor nos va a mantener cerca de Él, aunque me deje mi papá, mi mamá, mis amigos y yo quede completamente solo en el mundo, el Señor me va a mantener cerca. Entonces enséñele eso a sus hijos y entienda, mamita, que por más que usted quiera, no puede ser un papá para ellos, solo puede ser su mamá y enseñarles a buscar a Dios como papá. Número 3, aunque te sientas sola en algún momento y sientas la necesidad de buscar quien supla ese vacío emocional de un compañero a tu lado, pon esa necesidad en manos del Señor primero. No dejes que tu corazón te lleve a hacer cosas que no deben pasar, porque a veces algunas mamás por sentirse llenas, acompañadas, tener ese esposo a su lado, ellas buscan a otros hombres que reemplacen a ese hombre que se fue. Y está claro que el hombre y la mujer necesitan estar acompañados. Dios los diseñó para estar acompañados. Pero en estas situaciones específicas en las que su merced está sola, busque primero la dirección del Señor y haga la voluntad de Él. Busque en su palabra qué es lo que el Señor pide y enseña
acerca de volver a reunirse con otro hombre, volver a juntarse con otra persona. Porque a veces por querer darle un papá a los niños, por querer no sentirme sola, lo que hago es crear más heridas, crear más sufrimiento y crear más dolor. Y es en especial porque anteponemos nuestro bienestar emocional antes que lo que Dios está diciendo. Es decir, creemos que está bien porque nuestro corazón nos dice que está bien, pero en realidad es más perjudicial. Y por lo tanto, sufrimos aún más de lo que estábamos sufriendo. Por eso es necesario, mamita, que si usted está sola y siente la necesidad, el deseo de ya no estar más sola, de buscar un nuevo esposo, un nuevo compañero, ponga ese deseo en las manos del Señor primero y haga la voluntad de Dios según lo que Él le direccione en su caso particular. Y busque en la palabra qué dice el Señor acerca de esto. Porque si no va a ser complicado. Podríamos hacer más daño del que estamos intentando reparar. Y lo digo porque lo he visto en muchas familias y es doloroso ver esa situación. Y número 4, nunca espere, mamita, que nadie más venga a enseñar a sus hijos a buscar y adorar a Dios. Es el deber del hombre, del varón. Si usted es un papá y me está escuchando, tiene que entender que es su deber dirigir su hogar en la adoración y en la búsqueda del rostro del Señor. Usted no puede esperar que su esposa esté todo el tiempo, venga, hagamos el devocional, o que sea ella la única que ora en la casa, o lo que sea. Usted como hombre es el responsable delante del Señor de la vida espiritual de su familia, es el responsable de enseñarle a sus hijos a buscar al Señor, a adorar al Señor. Sin embargo, mamita, si usted está sola, tiene que hacerse cargo de esa responsabilidad, porque nadie más le va a venir a enseñar a sus hijos cómo buscar a Dios. Ellos en el colegio no les enseñan cómo buscar a Dios. Sus amiguitos de la calle o del colegio no les enseñan cómo buscar a Dios. O en la universidad mucho menos les van a enseñar cómo buscar a Dios. Pero usted sí puede, mamita. Usted puede enseñarles cómo adorar, cómo buscar a Dios, cómo se hace un devocional, cómo se ora, cómo se lee la Biblia. No espere que la maestra de la escuela dominical haga todo el trabajo, porque la maestra de la escuela dominical puede reforzar algo, puede enseñarles algo a los niños. Pero como solo los ve cada 8 días, no es tanto lo que puede llegar a ser, no es tanto su nivel como su jurisdicción. Es usted, mamita, que está sola, la que debe enseñarle a sus niños, a sus hijos, cómo buscar al Señor, cómo adorarlo. No espere que nadie más venga a hacerlo por usted, porque seguramente lo que le van a enseñar son otras cosas a sus hijos. Y si sus hijos ya están grandes y usted dice, pero ellos van a la iglesia, ellos ya saben orar, no espere que ellos estén por ahí mirando a ver si oran o no oran. Siga siendo esa mentora espiritual con sabiduría y con mucho amor, con bondad, como decían Proverbios, para que esos hijos se enamoren del Señor y realmente lo puedan ver como un papá y como alguien cercano, y no como, otra vez, no, ya no quiero, ya estoy harto. Porque a pesar de que los jóvenes, niños, adolescentes a veces están en momentos emocionales en los que les es difícil buscar del Señor por diversas situaciones, es necesario que les enseñemos a buscarlo con amor y a que se enamoren del Señor, sin importar de las heridas o las situaciones que hubo antes. Y por eso es muy importante que nunca, mamita, nunca le hable mal de su papá a los niños. Es decir, por ejemplo, en mi caso yo no tuve un papá, por cierto, pero mi mamá nunca me dijo, es que ese man desgraciado, no, nunca me dijo como que era una mala persona o que, mejor dicho, al contrario, solo me dijo que era un gran hombre, pero que la dejó. Entonces, es importante que usted no refuerce una imagen negativa de la paternidad en sus hijos, porque si no, inevitablemente ellos van a pensar así de Dios. Y cuando usted les quiera hablar de Dios, ellos lo van a rechazar. Entonces, háblele bien de su papá a sus hijos. Yo sé que si la abandonó, pues es porque no es tan buena persona. Algo malo tuvo que haber tenido. Pero seguramente también tuvo cosas buenas, o si no, por algo la enamoró. Entonces, busque esas cosas buenas y resáltelas a sus hijos para que ellos puedan amar a ese papá aunque no esté, y entender que las situaciones, a pesar de ser complejas, pueden ser solucionadas a través de una relación estable con Dios. Entonces, la conclusión de todo esto es bastante sencilla para mí. Si usted es una mujer, una mamá a la que le tocó asumir un rol de liderazgo espiritual en su hogar,
ya sea porque el esposo está pero no quiere asumir esa responsabilidad, o no sabe que tiene que asumirla, o no sabe cómo asumirla, y usted está teniendo que tener ese papel, ese rol en la casa. Entonces debe ser una mujer que tenga una amplia relación con Dios. Solo a través de una relación con Dios profunda y entrañable se puede perdonar rápido. Solo a través de una relación profunda con Dios se puede amar y ver a las personas a través del amor del Señor. Solo a través de una relación profunda con Dios puedo hablar bien de aquellos que me lastimaron y puedo resaltar las cualidades de aquellos en los que antes veía solo problemas, solo deficiencias. Solo a través de una relación íntima y profunda con Dios puedo enseñarles a mis hijos cómo amar a Dios. Porque si yo no amo a Dios porque no tengo una relación íntima con Él, pues ¿cómo le voy a enseñar a mis hijos a amarlo? ¿Sí o no? Necesito tener una relación íntima con Dios. No es como orar un ratico y ya, debe ser íntima. Dios debe estar metido en absolutamente todas las áreas de su vida como mamá y en su hogar en el que usted está liderando. Solamente así se puede llegar a ser una mamá exitosa cuando se está sola. Y aun cuando no se está sola, definitivamente lo único que podemos hacer es relacionarnos con Dios de una manera estrecha y seguir el ejemplo de Débora y ser mujeres adoradoras. Es necesario, mamá que me está escuchando, que se convierta en una mujer adoradora. Una mujer que adora y alaba todo el tiempo, completamente independiente de la situación y de la circunstancia. Hay que ser una mujer que adora y alaba, porque una mujer que alaba y adora tiene gozo en su corazón, así como lo cantábamos ahorita. Ha cambiado la tristeza del abandono, la tristeza de la separación, el dolor de la pérdida, el dolor de haber sido traicionada tal vez, el dolor de haber sido abandonada por ese hombre en el que tal vez usted ha puesto todas sus esperanzas, el dolor de tal vez tener un esposo en la casa pero que no llene sus expectativas espiritualmente, el dolor, la decepción. Solo Dios puede modificar y cambiar todo eso y convertirlo en gozo, en alegría, en ganas de bailar, de cantar, de adorar. Y necesitamos aprender a adorar para que eso pueda pasar, para poder ser mamás exitosas que son capaces de levantar a sus hijos exitosamente a pesar de estar solas, que aunque no es el diseño de Dios, es algo que estamos viendo en muchos hogares, en nuestro municipio, en nuestro departamento, en nuestro país y en todo el mundo. Así que en este momento le va a pedir, mamita, que está en su casa, de pronto si está sola, pues porque es una mujer sola, entonces con sus hijos ahí, cierre sus ojos y vamos a pedirle al Señor: Señor, hoy yo te pido, Padre Santo, que visites cada hogar de mis hermanas, de las mamitas que tal vez hoy están solas, y también de las mamitas que están con sus esposos ahí o que están con sus hijos, tal vez distraídas, preocupadas, tal vez pensativas por lo que vendrá, por sus hijos, por las situaciones difíciles que estamos viviendo. Hoy te pido, Señor, que visites a cada una de estas mamás. Hoy que es el Día de la Mamá y reconocemos todos los años que es el Día de la Mamá y hacemos cosas especiales algunas veces, hoy te pido que tú, Señor, hagas realmente un día especial en la vida de cada una de estas mamás, Señor. Te pido que traigas sanidad a sus corazones. Te pido que traigas un encuentro personal contigo en esta hora, Señor. Por favor, Padre amado, transmite, Señor, a través de tu Espíritu Santo, ese amor inagotable que derramaste en la cruz del Calvario, Señor Jesús. Por favor, hoy trae a estas mujeres que están escuchándome hoy consuelo, amor, esa sensación de que no están solas. Por favor, Señor Jesús, revélate a ellas hoy como su compañero ideal, como ese esposo que nunca les va a fallar. Revélate a sus hijos, Señor, como ese papá que nunca los va a insultar, que nunca les va a fallar, que nunca los va a abandonar, que nunca los va a humillar. Como ese papá, Señor, que tú eres y que has sido para mí. Un papá que provee hasta más allá de lo que podemos imaginar. Como un papá que va más allá de lo normal, más allá de lo natural. Un papá que no solamente se queda en su rol de papá como de casa y que trae la plata, sino un papá completo.
tú, Señor, eres esa clase de papá. Hoy revélate a esos niños como ese papá ideal, Señor Jesús. Y revélate a estas mamás como ese compañero ideal, como esa fuente de amor, como esa fuente de sabiduría, como esa fuente de perdón inagotable. Hoy, Espíritu Santo, Señor, te pido que visites cada hogar que nos esté observando hoy desde su casa. Te pido que visites cada hogar, que visites cada familia, que traigas consuelo, Señor. Si usted es uno de esos hombres que me escucha hoy y siente que tal vez no está cumpliendo completamente con su responsabilidad como varón, como hombre en su hogar, hoy cierre sus ojos y dígale: Señor, yo quiero ser ese varón que cumple la responsabilidad que tú le pusiste cuando lo creaste. Hoy yo quiero ser ese hombre que cumple a cabalidad esa orden que tú le diste de administrar, de gobernar en la familia, de ser la cabeza espiritual, de ser la cabeza emocional, de proveer, no solo económicamente, sino también emocionalmente, en cuestión de carácter, Señor, y espiritualmente, Señor. Hoy te pido, Señor, que me hagas ese hombre digno de ser reconocido por su esposa, no como algo lisonjero, no como algo falso, sino porque realmente soy un hombre conforme al corazón de Dios. Hoy pídale allá en su casa: Señor, hazme ese hombre conforme a tu corazón, conforme a tu palabra, conforme a tu presencia. Hoy, Señor, ayúdame a que pueda sacar el tiempo, a quitarme de la mente las excusas que me impiden buscarte. Señor, hoy sana mi corazón, por favor. Hoy límpiame de toda la basura que tal vez he estado consumiendo, porque de pronto estoy muy preocupado por la plata, o estoy muy preocupado por la situación y me he dejado distraer por un montón de cosas. Hoy corro a ti, Señor. Hoy, papá que me está escuchando, le quiero decir: abra esos brazos y corra al papá de papás, porque tal vez usted no sabe cómo ser un buen papá porque no tuvo un buen papá a su lado, pero el Señor es su papá hoy, y Él es el que le puede enseñar cómo ser un papá ideal, un esposo ideal, para que esa mamá que está ahí a su lado, esa esposa que el Señor le dio, se sienta bien acompañada, se sienta completamente llena, completamente plena. Hoy, Señor, te pido que bendigas a cada familia que nos está escuchando hoy, que los bendigas, que los guardes, que levantes en sus hogares un altar de adoración, que provoques en sus hogares un avivamiento, Señor, que el corazón de estos hombres y mujeres que me están escuchando hoy, de estos jóvenes, adolescentes y niños que me están escuchando hoy, Señor, arda el fuego de tu Espíritu Santo y nunca se apague, Señor. Arda el fuego de tu presencia y nunca se apague, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, Padre mío. Levántate hoy en cada hogar, Señor, y sé ese consuelo para las mamás que están solas. Sé ese consuelo para las mamás que se quedaron sin su esposo, que fueron abandonadas o que se tuvieron que divorciar por diversas razones, Señor. Por favor, Espíritu Santo de Dios, visítalas y muéstrales cuán grande es tu inagotable amor, Señor. Cuán grande es tu inagotable amor, Señor. Cuán grande es tu presencia, cuán profunda, cuán maravillosa. Muéstrales que nada las podrá separar. Nada las podrá separar de tu amor. Nada las podrá separar de tu presencia. Nada las podrá separar de tu gloria, de tu gracia y tu misericordia, Señor. Hoy te pido, Espíritu Santo, que a esas mamás que están en sus casas con sus hijos solas porque un hombre las dejó, que las honres el día de hoy y las sorprendas de maneras maravillosas, con regalos, con lo que sea. Tú sabes qué es lo que hay en el corazón de cada una de estas mujeres. Sorpréndelas hoy, papá, y que tengan un gran día de la madre, y no porque el calendario lo diga así, sino porque tú así lo quieres hacer, Señor. En el nombre de Jesús te adoro, Señor, te alabo y te bendigo, porque formidables y maravillosas son tus obras. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mamitas, les deseo que tengan un muy feliz día. Si usted es un hijo y me está escuchando hoy, espero que hoy el almuerzo lo haga usted. O si usted es un esposo y me está escuchando hoy, pues hágalo usted con sus hijos y sorprenda a esa mamita el día de hoy con una receta espectacular, o pídale un domicilio, no sé, haga algo para que se sienta especial. Y bueno, que el Señor los bendiga y nos vemos en una próxima ocasión.